CNN Prime es presentado por Cirque du Soleil. Regresa a Chile con Cristal y Festival de la Naturaleza Ladera Sur. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Va a estar con nosotros esta noche la alcaldesa electa de Valparaíso, así es que la primera mujer en llegar al sillón edilicio de la ciudad Puerto. Pero hay muchas informaciones en el Congreso, el allanamiento a la oficina del diputado Joaquín Lavín, pero además también tenemos el reciente conocimiento de la declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, en calidad de testigo en el contexto del caso Monsalves. Hay muchas cosas que están pasando. Nicolás Pauta acaba de entrevistar al ministro de Hacienda y hay declaraciones súper noticiosas, así es que comencemos con estos titulares. El presidente de la República, Gabriel Boric, declaró en calidad de testigo en el marco de la investigación por presunta violación que pesa sobre el ex subsecretario Manuel Monsalve. El testimonio del mandatario fue entregado de forma voluntaria y presencial ante el fiscal Javier Armendáriz. El persecutor también tomó declaración al sucesor de Monsalve, Luis Cordero. Allanan 3 domicilios y la oficina parlamentaria del diputado de la UDI, Joaquín Lavín, en el marco de la investigación por fraude al fisco y falsificación en el que está imputada su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. En la diligencia se le incautó un celular y computadores. El timonel de su partido, Guillermo Ramírez, no descartó la expulsión de la colectividad. El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra del exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla debido a los contactos que tuvieron por los casos Exalmar, Penta y Dominga, cuyas investigaciones eran secretas. Según el Consejo de Defensa del Estado, a cambio de los antecedentes que proporcionó, Guerra habría solicitado diversos beneficios económicos, tanto para sí como para terceros. Y en temas internacionales, sigue el rescate de las personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Argentina. La torre de 10 pisos de un apart-hotel colapsó durante la madrugada. Hasta ahora han logrado rescatar a una mujer y confirmaron la muerte de un hombre. Se cree que al menos 9 personas estaban en el lugar al momento del derrumbe. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Una jornada muy noticiosa, tenemos mucho que contarles y comenzamos de inmediato porque el gobierno informó que en horas de esta tarde el presidente Gabriel Boric declaró como testigo ante el fiscal Javier Armendáriz por el caso Monsalve. Ivo Goich tiene todos los detalles y tenemos muchísima información que contarles porque hay repercusiones. Ivo, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Una jornada muy noticiosa acá en el Palacio de la Moneda y sorpresiva también con esta comunicación que entregan desde la Presidencia de la República y una posterior vocería por parte de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acerca de la declaración voluntaria en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Centro Norte bajo las órdenes de su fiscal jefe Javier Armendáriz en contra de Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior acusado de abuso sexual, de violación y también por los delitos de presunta interrupción a la investigación y también a la infracción a la ley de inteligencia dentro de las diligencias que él había solicitado a las distintas policías para poder recuperar ciertos archivos relativos a cámara, hacer ciertos traslados e incluso llegar hasta el círculo íntimo de la denunciante de este caso, donde incluso se reveló por parte de Javier Armendáriz en la audiencia de cautela de garantías la semana pasada específicamente, que incluso el primer detective de la Policía de Investigaciones que la habría contactado efectivamente fue a raíz de una solicitud realizada a la Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones por el ex subsecretario Manuel Monsalve. Fue pasada a las 7 de la tarde, Mónica, cuando llegó el comunicado oficial de Presidencia que quiero que revisemos a continuación, donde dice que la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informa que la tarde de hoy, martes 29 de octubre, Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó una declaración voluntaria en el Palacio de la Moneda en calidad de testigo al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz.
Armendáriz. El testimonio entregado a la Fiscalía se da con el objetivo de continuar colaborando con la justicia en el marco de la investigación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. Lo anterior se inscribe en el irrestricto compromiso del presidente de la República y del Gobierno de Chile con el esclarecimiento de la verdad, así como con el correcto funcionamiento de las instituciones. Luego de conocer esta noticia, ese comunicado, minutos después solamente, hasta el salón de prensa acá en el Palacio de la Moneda, donde generalmente se realizan las vocerías, compareció ante los medios de comunicación la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, entregando no detalles, por supuesto, de una declaración que es secreta, reservada, pero sí habló acerca de las intenciones y las motivaciones que habían detrás del presidente de la República, que no son nuevas, que lo hemos escuchado, que lo ha repetido durante las últimas semanas, y no solo a raíz de este caso, sino de otros también, de que todas las autoridades de gobierno que puedan cooperar con algún tipo de investigación que esté desarrollando cualquier fiscalía o las policías, las distintas policías, se pongan a disposición. Y es por eso, en medio de esta investigación, y por lo que nosotros hemos conocido y le hemos dado a conocer durante las últimas semanas, donde el presidente el día martes 15 de octubre, un día después de que se realizara la denuncia en contra de Manuel Monsalve, él tuvo conocimiento acerca de esta situación. En un principio, la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Lo que dijo la ministra Camila Vallejo es que el presidente está interesado en colaborar con la justicia, que el mismo mandatario ha instruido a prestar colaboración para velar por la transparencia y también manifestar de manera voluntaria su disposición a declarar en este caso. Además, como tú decías en los titulares, ya lo ha hecho, lo hizo hoy por la mañana, eso lo dio a conocer también la ministra Camila Vallejo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y se espera que también lo haga la ministra del Interior, Carolina Toá. Fue de manera presencial, no fue por oficio en su propia oficina, y ella decía que el presidente es el más interesado en que todo esto se investigue con total transparencia. Quiero que pasemos a escuchar, Mónica, la declaración de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hace instantes acá en el Palacio de Gobierno. Tanto el presidente de la República como la ministra del Interior y el subsecretario del Interior han manifestado su total disposición de manera voluntaria a prestar testimonio ante el fiscal que lleva la investigación del caso Monsalve, el fiscal Armendáriz. Por eso el presidente de la República ya ha declarado y ha puesto a disposición su testimonio voluntario ante el fiscal. El subsecretario del Interior también lo ha hecho durante el día y obviamente también esperamos, como manifestó la propia ministra del Interior, a Fiscalía que ella también lo pueda hacer. El presidente decidió prestar este testimonio ante el fiscal de manera presencial y no por oficio, aunque pudo haberlo hecho por oficio, pero consideró importante hacerlo de manera presencial. Bueno, Mónica, con esta declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, ante el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Javier Armendáriz, podemos decir que los últimos tres presidentes, los últimos 3 mandatos de nuestro país, los 3 mandatarios han declarado ante fiscales por distintas causas. El año 2016, por oficio, lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet en medio de las investigaciones relacionadas con el caso Cabal ante el fiscal Sergio Moya. El año 2021 lo hizo el expresidente Sebastián Piñera en su casa, en compañía de Samuel Donoso, quien era su abogado, ante la fiscal Claudia Peribancic, todo esto por las investigaciones que habían y que pesaban en su contra por delitos de lesa humanidad ocurridos a raíz de lo sucedido durante el estallido social en nuestro país. Y hoy, de manera voluntaria también, lo hace el presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de los cuestionamientos que existen por la información que tenía el gobierno también, el manejo a raíz del caso de Manuel Monsalve. Hay algo, Mónica, que también va a generar polémica, noticia. Efectivamente, en estos momentos la ministra del Interior, Carolina Toá, sigue en el Congreso Nacional en Valparaíso. El día de hoy hay una sesión especial citada por la Cámara de Diputados a raíz también de lo sucedido con el caso de Manuel
Monsalve. La ministra del Interior debería hablar en el Congreso una vez finalizada esa sesión. ¿Y por qué es importante su figura? Porque el día de hoy Tele 13, a través de su página web, un reportaje, da cuenta de que la ministra del Interior, Carolina Toá, habría llamado por teléfono a Manuel Monsalve el día 15 de octubre, un día después de la denuncia que se presentó en su contra, y le habría dicho en esa conversación por teléfono, le habría dado la instrucción de ir hasta el Hotel Panamericano. Fue el mismo día, Mónica, donde Manuel Monsalve llega hasta el hotel donde residía y estaba la Policía de Investigaciones esperándolo, y también estaba Javier Armendáriz. Él lo da a conocer en la audiencia de cautela de garantías la semana pasada, ese encuentro que tuvo con él, esta conversación que pudo sostener muy corta con Manuel Monsalve, donde él le dice que no se acuerda de nada, el fiscal le dice: usted tiene derecho a guardar silencio. Él dice: no me acuerdo de nada, el resto lo voy a dejar, lo voy a hablar con mis abogados. Ahí se iniciaron las primeras diligencias, se le incauta un teléfono, mismo teléfono al que posiblemente la ministra del Interior, Carolina Toá, lo había llamado minutos antes para advertirle acerca de esa situación. ¿Por qué es importante la información que da a conocer Tele 13? Porque fija el 15 de octubre como un día donde se estableció algún tipo de comunicación entre la ministra del Interior y el por entonces todavía subsecretario Manuel Monsalve. ¿Qué es lo que pasa? Que el día 21 de octubre, en CNN Radio, en una entrevista con Fernando Paulsen y Carola Urrejola, la ministra del Interior, Carolina Toá, se le consulta efectivamente cuándo había hablado, en qué parte de la cronología de este caso ella se había comunicado con Manuel Monsalve. Quiero que pasemos a escuchar lo que dice, y mucha atención con la fecha también que ella dice pudo conversar o tener algún tipo de comunicación directamente con él. ¿Cuándo habla usted con Monsalve? ¿En qué momento de toda esta cronología y qué le dice él a usted? No, recién el día jueves hablé con él mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía, después de que él habló con el presidente, que yo iba a poder hablar con él, pero eso no pasó. Él se dedicó a los temas propios de tomar contacto con sus abogados. Esa conversación no se produjo. ¿No le pareció importante y urgente tenerla? Sí me pareció, pero no se produjo. Ella dice que tuvo contacto, pudo conversar, hablar con Manuel Monsalve recién, Mónica, el jueves 17, en una también de las embulladas decisiones que se tomaron en el Palacio de la Moneda, de las cuales no han quedado claras las explicaciones. Él se le dio un margen de 48 horas para ir hasta la región del Biobío para poder hablar con su familia acerca de este caso. Está en la polémica también el uso de un avión de Carabineros, algo que está siendo también investigado por la Contraloría General de la República, y aparte se le permite asistir como subsecretario del Interior, en ejercicio todavía, a una subcomisión mixta de presupuesto donde se estaban aprobando también las partidas correspondientes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública correspondientes al año 2025. Previo a presentarse en esa subcomisión mixta, establecer algún tipo de conversación, dice la ministra del Interior, Carolina Toá, pero no se condice finalmente con la comunicación que establecieron, según este reportaje de Canal 13, el día 15 de octubre. Vamos a ver, Mónica, la explicación que dan desde el Ministerio del Interior, específicamente la ministra del Interior, Carolina Toá, pero se vuelve a enredar efectivamente la cronología de la comunicación, de la información que hubo esa semana que produjo y ha producido la crisis más grande por la que ha atravesado la administración del presidente de la República, Gabriel Boric. En medio de eso, una vez que se comunicó, Mónica, esto acá en el Palacio de la Moneda, fueron inmediatas las reacciones en el Congreso Nacional. Quiero que pasemos a escuchar distintas reacciones a raíz de la declaración del presidente de la República, quien hoy día prestó su testimonio de manera voluntaria ante el fiscal Javier Armendáriz. Que está cumpliendo con una obligación legal, ha sido citado como testigo. No es usual que un presidente de la República en ningún país del mundo esté entregando declaraciones a la justicia por un caso tan grave como, ¿no es cierto?, la acusación de violación y abuso sexual que ha sido acusado el ex subsecretario Monsalve. Yo espero que aquí se llegue a la verdad, que sepamos efectivamente qué pasó, y creo que el gobierno tiene que dar una explicación muy clara respecto a por qué se tomó 36 horas para pedirle la renuncia al ex subsecretario Monsalve, que es lo que todo el mundo hoy día quiere saber, y yo espero que el presidente haya dado una explicación contundente al fiscal que hoy día le tomó declaración en La Moneda. Me parece que esta declaración no es tan voluntaria como se dice.
Era evidente que el presidente de la República sería citado a declarar a raíz de los hechos que él tuvo conocimiento. Él se anticipa en una jugada estratégica para evitar que aparezca que fue citado. Por lo tanto, aquí lo relevante es que él tuvo que prestar una declaración. Es evidente que el presidente de la República recibió información de la ministra Toá, del subsecretario Monsalve, relativa a delitos, y él en su momento, en otro juicio, no los denunció. Eso es un hecho muy relevante. Hay que determinar si el presidente fue o no quien autorizó el traslado en el avión de Monsalve a ver su familia, si él estaba en conocimiento de eso, si permitió que se utilizaran bienes fiscales para ese hecho, si él sabía que se estaba infringiendo la ley de inteligencia. Es importante que el presidente lo aclare judicialmente, porque eso es lo que permite dar claridad a esta investigación. Tiene que decir todo lo que tenga que decir. No podemos negar que él ha tenido como ansias de hablar sobre el tema para transparentarlo lo mejor posible, dado que ha tenido un mal manejo desde el punto de vista político, y esperamos que la ministra Toá y la ministra Orellana y quien tenga que hacerlo tenga la misma disposición que se está teniendo hoy día de parte del presidente de la República. Es una señal muy valiosa, porque acá hay dos principios que el presidente está poniendo por delante. El de la transparencia total y absoluta, como lo ha manifestado desde el comienzo, y en segundo lugar el de la igualdad ante la ley. Y en eso el presidente ha sido siempre muy claro. Acá no pueden haber personas privilegiadas, acá no puede haber nadie que tenga algún trato preferencial de ninguna manera. Y cuando él voluntariamente hace esta declaración ante el fiscal, está demostrando que no tiene absolutamente nada que ocultar, ni él ni nadie en el gobierno. Lo delicado, Mónica, de lo que hablábamos, evidentemente hay que esperar a ver qué explicación da la ministra del Interior, Carolina Toá, poder conocer su versión acerca efectivamente de lo dado a conocer por este reportaje de Canal 13, que se contradice con lo que había dicho efectivamente en CNN Radio el día 21 de octubre, es que finalmente esa llamada es el mismo celular que finalmente después se le termina incautando a Manuel Monsalve. Entonces es complicado, Mónica, va a ser difícil, más allá de que exista evidentemente una cadena de mando. Lo que dice ese reportaje efectivamente es que Eduardo Serna, el director de la Policía de Investigaciones, en un segundo llamado, una segunda comunicación en ese día 15 de octubre con la ministra del Interior, Carolina Toá, le dice que fueron hasta el Hotel Panamericano y que efectivamente no habían encontrado a Manuel Monsalve. Y la ministra del Interior habría llamado al ex subsecretario para decirle que lo estaban esperando en ese lugar. Pero es el mismo celular, el mismo equipo, podría haber pasado entre medio algunas cosas. Evidentemente acá hay investigaciones por obstrucción a la justicia, Mónica, así que va a ser importante efectivamente escuchar a la ministra del Interior, Carolina Toá. Así que son dos temas importantes el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda. Uno, la declaración del presidente de manera voluntaria ante el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Javier Armendáriz, y también esta nueva situación que involucra a la ministra del Interior, todo esto en el flujo de información que se dio durante esa semana fatídica para el Ejecutivo. Que todas estas versiones, en el peor de los casos, contradictorias completamente, en el mejor de los casos, imprecisas, la verdad es que van enredando más y solo confirman que las dudas van a seguir creciendo y que el manejo comunicacional, pero no solo el manejo comunicacional, las decisiones que se toman, además, son súper erróneas, pésimas. Entonces, van a tener que seguir explicando, porque la verdad es que lo que se va a hacer es inmediatamente ir a preguntarle por todas estas contradicciones finalmente a la ministra del Interior, y van a tener que volver a explicar. O sea, este tema no se ha cerrado ni con mucho. O sea, está bien, se pudo de alguna manera, no sé si obviar, porque fue el tema de las elecciones también, pero se pudo decir, en ese día no hablamos porque es el día, no sé, electoral, pero con la declaración del presidente, con estos nuevos antecedentes de la llamada del martes de Carolina Toá, obviamente que van a volver a haber preguntas para ambas autoridades. Sí, muchas, y se vuelve a enredar. Esto, lo que tú decías, fue una especie de bálsamo, Mónica, lo de las elecciones precisamente, porque estaba tan
tan arriba el tema de Manuel Monsalve, que no lo dejó de estar, como tú dices, durante el fin de semana, porque se lo consultó a todas y cada una de las autoridades a las cuales los distintos medios de comunicación estaban en la cobertura de sus votaciones, efectivamente. Desde el gobierno decidieron no hablar, no ensuciar, efectivamente, el proceso eleccionario con esto. La ministra habló de que le parecía repugnante las nuevas informaciones que salían a raíz de una segunda denuncia por parte de la misma víctima en contra de Manuel Monsalve por hechos que habrían ocurrido durante la mañana del día 23 de septiembre. También ella dijo, no queremos contaminar este proceso, pero evidentemente no se iba a cerrar solamente después de las elecciones. Hay muchas dudas, tú lo decías, hay muchos capítulos abiertos acerca de lo que sucedió efectivamente y de cómo se está desarrollando esta investigación, y más allá todavía del manejo que ha tenido el Palacio de la Moneda en este caso, porque hay muchas decisiones que efectivamente aún no se entienden, Mónica, o por lo menos no han tenido una respuesta más o menos coherente, teniendo en cuenta la magnitud del caso que estamos hablando. Ivo, te cuento que desde el Congreso, Francisca Cárdenas nos dice que Carolina Toá sigue ya todavía en la sesión especial justamente por el contexto del caso Monsalve. Y que lo que alcanzó a decir hasta ahora, lo que pasa es que con estos nuevos antecedentes va a haber que volver a hacerle preguntas, ¿no? Pero dice lo siguiente, me pone textual Francisca, nuestra colega desde el Congreso, que está a toda la disposición para declarar, que ya está disponible, que no ha declarado todavía y que no la han citado todavía a declarar, pero que está a toda la disposición. Así que, de nuevo, esto que nos cuenta Francisca fue antes de conocerse estos nuevos antecedentes, por lo tanto, evidentemente que van a seguir lo que conversamos hace 2 minutos, que van a seguir las preguntas. Sí, pero podemos contarles que al menos eso ella ya lo dijo a la prensa. Sí, ella dice que no lo han citado, el presidente Gabriel Boric y el subsecretario Cordero prestaron declaración de manera voluntaria. Claro. Para que quede también ahí claro entre los conceptos ahí que se están ocupando en estos momentos. Claro, ahora dice que tiene la disposición para declarar y aclara que todavía no ha recibido esa citación, y nosotros sabemos también que evidentemente también puede pedirle voluntariamente a la Fiscalía declarar. Y lo que también es evidente es que la prensa tenemos muchas más preguntas aún. Así es que siguen los temas sobre la mesa. Muchas gracias, Ivo. Buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien, Mónica. Bueno, el mercado laboral entregó buenas noticias. Según el INE, el último reporte marca un aumento en la creación de empleos formales y del sector privado. Un repunte leve, pero que dista de la tendencia informal y del ámbito público que ha dominado el escenario últimamente. Pilar Gutiérrez nos cuenta. 8,7%. Esa fue la tasa de desempleo entre julio y septiembre, una leve disminución de 0,2% en un año. Pero la principal novedad de los resultados que entregó el INE está en que la creación de trabajos estuvo impulsada principalmente por el sector formal. Hay un aumento significativo del empleo formal. Respecto del trimestre móvil anterior, más de 60.000 empleos. Al mismo tiempo hay una disminución del empleo informal de 47.000 empleos respecto al trimestre móvil anterior. Y lo otro que es interesante para la evolución futura de la tasa de desocupación es que vemos que ya empieza a reducirse también el crecimiento de la fuerza de trabajo. En general son cifras positivas en el margen, pero que por supuesto tienen que irse consolidando. En un año se crearon 220.000 puestos, de los cuales 133.000 fueron formales, es decir, el 60%. Una cifra que algunos analistas evaluaron de manera positiva, considerando que en los últimos informes la informalidad impulsaba principalmente el mayor empleo. De los 220.000 nuevos puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses, el 60% son empleos formales y solo el 40% empleos informales. Esto es un elemento positivo, ya que revierte la tendencia que venía mostrándose a lo largo de todo este año 2024. Habrá que seguir monitoreando en el tiempo si se trata de una tendencia, de un quiebre de tendencia o más bien de un dato puntual de este trimestre. Una mirada positiva que no todos comparten, ya que algunos consideran que el restante 40% de empleo creado informal sigue siendo una cifra elevada. De hecho, casi 2,5 millones de personas trabajan en la informalidad. En otras palabras, 1 de cada 4 ocupados no es formal. Es con una tasa de desempleo muchísimo superior al que teníamos antes del estallido. En una economía que crece poco, no se crean muchos empleos y además tenemos un problema de informalidad. A mi juicio, de los temas más centrales que tenemos hoy día es hacer un esfuerzo por reducir la informalidad. La informalidad está cerca del 30%.
de la fuerza laboral. Puede ser una de las más bajas de América Latina, pero eso no debería ser un consuelo. Es que a pesar de que los niveles de ocupación en un año crecieron 2%, todavía faltan 324.000 puestos de trabajo para recuperar los niveles prepandemia. Situación que da cuenta de un mercado laboral aún debilitado. Además, la tendencia ha sido que los puestos de trabajo creados son más bien del sector público. Forma parte de la tendencia que venimos viendo ya hace harto tiempo, de una creación moderada de empleo formal, muy vinculada al empleo público, poco crecimiento de empleo privado formal, que eso está explicado porque la inversión sigue estancada. La creación de empleo privado formal está absolutamente correlacionada con la inversión. Entonces, mientras no tengamos mayor dinamismo de la inversión, vamos a mantener este problema de escasa creación de empleo privado. En este periodo, eso sí, lideró el sector privado, donde se crearon 168.000 nuevos empleos, más del doble que los 67.000 del sector público. Sin embargo, desde las empresas que se dedican a la gestión de talento, no notan un fortalecimiento del empleo privado. Existe aún una recuperación bastante lenta posterior al efecto pandemia y hoy en día también al efecto macroeconómico de la inflación. Por ende, en los sectores privados y en el sector público, principalmente en el sector privado, no hemos notado un aumento, sino más bien una desaceleración de la contratación. Más creación de empleo privado y el leve repunte del sector formal. Eso marcó al mercado laboral entre julio y septiembre. Habrá que esperar a los próximos meses para ver si se trata de una tendencia o más bien un factor puntual. Bueno, hoy fue presentado el avión Air Tractor AT802A, el que tuvo un costo de más de $3 millones y que representa un avance importante en cuanto a las herramientas con las que la CONAF cuenta para combatir incendios, aunque los mayores esfuerzos están enfocados en la prevención. El informe es de Pablo Figueroa. Es una aeronave que puede operar desde pistas cortas y con pocas instalaciones. Es adaptable a muchos tipos de terreno y esas son, por nombrar algunas de las varias características que tiene, la que desde esta semana se ha transformado en una de las principales herramientas con las que cuenta el país para combatir incendios forestales. Estamos hablando del avión Air Tractor AT802A, que fue presentado un día después de que en Santiago se registraran 35,7 grados, la mayor temperatura de la que se haya tenido registro en algún octubre. Un fenómeno extremo que llama la atención, que preocupa, que causa preocupación. Los termómetros marcaron por sobre los 35, alcanzando casi 40 grados. Solo ayer tuvimos 32 incendios, una alerta amarilla que perfectamente pudo ser roja. Tenemos que insistir mucho, por favor, que la gente saque el pasto. Hoy día ese pasto se ve verde bonito, pero después se va a llamar combustible. El modelo tiene una capacidad de 3.200 litros de agua, pudiendo cargar también espuma y retardante de largo plazo, con una potencia por sobre los 1.600 caballos de fuerza. Estos helicópteros y aviones McDúctil, que tienen que ver con nuestra geografía y que de manera muy rápida llegan a los incendios. ¿Cuál es la buena noticia? Bajamos considerablemente la cantidad de hectáreas siniestradas y los incendios. El avión llegó desde Texas y es otra muestra de la relación que se ha ido estrechando entre Chile y Estados Unidos tras el incendio de Valparaíso de este año. Este Air Tractor puede llevar miles de litros de agua en el aire en solo pocos minutos. También es muy versátil y ágil, permitiendo volar en el complejo terreno chileno. Asimismo, es el avión más rentable de su clase, lo que ahorra dinero a los contribuyentes chilenos. Tras los trágicos incendios ocurridos a principios de este año en la región de Valparaíso, Estados Unidos donó más de $2 millones en equipamientos a bomberos, CONAF y Senapred. La aeronave tuvo un costo de más de $3,5 millones para el Estado y posee una velocidad crucero de más de 275 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 370. Pero mejor dejemos a quien será el piloto de este modelo que nos explique mejor las ventajas de este avión. Soy instructor y trabajo en CONAF hace aproximadamente 15 años. En incendios forestales llevo 25 años. ¿Y va a pilotear esta maravilla? Esta maravilla, la verdad que es un excelente avión. De mi punto de vista es el mejor avión para el combate de incendios. Toda la parte de color verde, un verde oscuro, ¿ya? Toda esa zona es la que va al agua. Desde ahí arriba
hasta abajo donde está la puerta están las compuertas. Y lo que está por delante es una turbina, la PT6A67F de Pratt & Whitney, que es la mejor turbina en el mundo. Tiene 1.700 caballos. Ya cargamos 3.200 litros de agua. La gracia que tiene es que te permite entregar, por ejemplo, tú seleccionas cuántos galones por cada 100 pies cuadrados tú deseas tirar. Entonces, muchas veces cuando tenemos un incendio pequeño, ¿ya? Y vas con 800 galones, no tienes la necesidad de tirar los 800 galones porque gran parte del agua no va a cubrir más de lo que tú realmente requieres. ¿Qué se hace? Se programa la compuerta de tal manera de hacer, por ejemplo, con esa misma carga, 4 lanzamientos de 200 galones. Entonces te ahorras ir 4 veces al aeródromo a buscar el agua. Además, desde el gobierno han estado en los últimos meses reforzando la educación en diferentes regiones sobre los planes de evacuación ante algún desastre natural. Lo que hacemos habitualmente es el trabajo coordinado con las distintas instituciones para poder ir mejorando los planes de emergencia, que es donde se integran los protocolos de evacuación para las distintas amenazas que tiene nuestro territorio, y esos protocolos se prueban, se validan, se ejercitan de manera que la ciudadanía los conozca, porque no sirven de nada que estén en un documento donde efectivamente nadie los pueda conocer, y ese trabajo se realiza habitualmente. Nosotros desde Senapred coordinamos al año una serie de 8 o 10 ejercicios para las distintas variables, y la idea es poder ir avanzando en coordinación con las comunidades que también preparan sus propios simulacros, acompañados desde Senapred y desde el organismo técnico CONAF para ir preparando estos ejercicios ante la temporada de incendios. Ninguna de las decisiones que adopta la autoridad es al azar, que las vías de evacuación están adecuadamente estudiadas, que el trabajo en el combate de los incendios y las alertas que para el combate de los mismos aborda CONAF para que adopte decisiones el resto de las instituciones están en base a evidencia. Las novedades de una estrategia del Estado que busca lograr prevenir los incendios y no tener que combatirlos. CNN Prime está siendo presentado por Cirque du Soleil. Regresa a Chile con Cristal. Primera entrevista televisiva de la primera alcaldesa de Valparaíso. Camila Nieto nos acompaña. Primero la felicitamos, obviamente, por el triunfo, como con todos los triunfadores hemos hecho. Y le agradecemos que nos acompañe justamente desde Valparaíso. Muchas gracias, Mónica. Feliz de estar acá contigo en esta entrevista y saludar también a las personas que nos ven a esta hora. Oye, hay temas más gratos y temas menos gratos. Uno de los gratos, evidentemente, para usted es ¿qué significa ser la primera alcaldesa de Valparaíso? ¿Cómo se ha demorado tanto la ciudad de Puerto en tener una alcaldesa? Mira, la verdad es que lo asumo con mucha responsabilidad, con alegría y sobre todo con gratitud, Mónica, porque creo que también que yo pueda llegar a ser la primera alcaldesa obedece también un proceso histórico de muchas mujeres que me anteceden, desde el voto femenino, pero también la responsabilidad de abrirle camino a las mujeres que siguen, a los niños, a las niñas. La verdad que la conexión ha sido muy bonita en este proceso de campaña y no sé por qué también se demoró tanto Valparaíso en tener una candidata, y en mi caso también me siento muy orgullosa de mi origen, no solamente ser mujer, sino que ser de la parte alta de los cerros de Valparaíso. Quiero preguntarle justamente por qué cree usted que ganó, pero también ¿por qué cree? Porque una cosa está ligada a la otra. Era un sector donde es alcalde Jorge Sharp, un proyecto político que en un momento fue compartido con ustedes en el Frente Amplio y luego él se aparta de eso y forma un colectivo, uno diría, más a la izquierda, ¿no?, del Frente Amplio. Y la pregunta es, ¿por qué cree usted que usted ganó? Pero también, ¿por qué la persona que representa el proyecto de Sharp termina ni siquiera segunda, sino que tercera? Yo creo que las personas querían un recambio en el liderazgo, necesitaban también sentir que había una persona en la papeleta y que en este caso la encarné yo, que fuimos capaces de transmitir esperanza. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la posibilidad de haber sido electa alcaldesa, pero sobre todo también reconociendo, y esto tiene mucho que ver con el liderazgo femenino también, ser capaces de reconocer los aspectos en los que se avanza en 8 años, pero también en todo lo que faltó. A mi parecer, a ellos les faltó autocrítica en ese sentido, y me parece que nosotras pudimos, y yo particularmente pude encarnar mucho mejor esta sensación de llevar adelante un proyecto transformador de una mujer que es portavoz
porteña, pero también reconociendo lo que se avanzó en 8 años, porque creo que también hay que ser justas en la crítica, pero Ahora, todo lo que faltó en aspectos que hoy día a las porteñas les importa. Ahora, era un liderazgo femenino, el otro también en disputa, siguiendo el camino de Jorge Chap, ¿no? Que era Karl Meyer. Pero no gana y usted dice, la gente quería un recambio, quería esperanza. Y eso nos lleva a preguntarle no por lo bueno que ha hecho Jorge Chap, sino que qué hizo mal, qué no hizo, qué faltó, cuál es la mirada que usted tiene sobre su gestión. Yo creo que ese ha sido un liderazgo mucho más hermético, un liderazgo que también demostró lo que se podía hacer en 8 años. En nuestro caso, y lo dije también en otras entrevistas durante el proceso de campaña, fue un proyecto que llega a su techo en atención también a la falta de unidad, que me parece que hoy día es muy relevante, y a la capacidad de diálogo con el mundo privado, que también lo necesitamos en Valparaíso para apalancar inversión privada, y sobre todo, a mí me parece que acá también hay algo que faltó en esta gestión, que no solamente ver el avance desde el punto de vista de aspectos inmateriales, sino también de cosas y obras concretas en nuestra ciudad. O sea, ¿dónde está el apalancamiento de recursos? Yo creo que eso es muy relevante. Camila, y para eso obviamente hay que trabajar de la mano con el gobernador regional. ¿No era capaz de dialogar con el sector privado el alcalde Charp? Yo creo que eso fue algo que se fue viendo más hacia el final de su gestión, que fue el acuerdo por Valparaíso, que logra unir también las dimensiones y las visiones del gobernador regional, del alcalde, y pero también de antes presentar una visión junto a la empresa portuaria. Ya, pero antes le faltó, dice Pero usted. sí, yo creo que faltó. Sí, creo que faltó, y también ver inversiones en aspectos que, mira, yo soy una convencida que la alcaldesa tiene que jugar un rol no solamente de vocería política, sino que también yo estoy llamada a hacer que mi ciudad funcione en aspectos que son los elementales, como la limpieza, el orden, la iluminación, el comercio ambulante, que es necesario ordenarlo también en la ciudad, y ahí no se vio también una autoridad firme y una política de orden y proyección hacia qué hacer con el comercio ambulante de las calles de Valparaíso. Entiendo que ese es el contexto en el que usted nos dice, porque nos acaba de mencionar, el liderazgo de Charp llegó a su techo. Dice que le faltaban cosas concretas. Le pregunto yo, ¿usted va a ordenar una auditoría previo a hacerse cargo de la administración municipal? Mira, yo soy una convencida que el municipio es un servicio público y tenemos que poner por delante que este servicio funcione para las personas de Valparaíso. En ese sentido, es una acción de una buena jefa de servicio hacer una auditoría de carácter externa apenas se llegue. No porque tengamos dudas o tengamos sospechas, sino que más bien una política de tomar una administración de carácter seria. Por tanto, la auditoría externa, como lo dijimos en el proceso de campaña, es algo que vamos a llevar a cabo. Ya, la auditoría entonces externa va. Usted dice, no necesariamente porque se tengan dudas, la haría igual, dice usted, porque debe ser una política pública. Pero mi pregunta es, ¿tienen dudas de los manejos financieros del municipio en cuanto a, pueden ser en 2 líneas, eficiencia o pueden ser en cuanto a posibles temas de probidad? Mira, yo espero y confío que realmente este relato de las manos limpias se ha llevado a cabo. La verdad es que de los informes que en mi calidad de concejal he podido revisar de la Dirección de Control, que es como la dirección dentro del municipio un poco más independiente, se ven buenos resultados. Ahora, otro tema también tiene que ver con la corporación municipal, que eso es algo también que necesitamos llevar a cabo, un proceso de observación a las políticas que se llevaron en el último tiempo. Una como ciudadana y como concejala siempre logra ver como la puntita del iceberg. Por eso es tan importante para nosotras planificar lo que va a venir en el futuro de Valparaíso, poder contar con datos que sean los más objetivos con los que podamos tener sobre la mesa. ¿Tiene dudas respecto entonces de la corporación municipal? Mira, lo que pasa es que la Corporación Municipal de Valparaíso es una institución que hace décadas está en una situación de crisis financiera, y eso no es algo nuevo, eso es algo que está pasando hace muchas décadas en Valparaíso y que viene también de arrastre por el no pago de cotizaciones previsionales a los trabajadores. Por tanto, lo que tenemos que tratar de averiguar y con certeza es cómo se ha ido gestionando esa crisis. Y esa gestión de la crisis son elementos internos que necesitamos exponerlos sobre la mesa para ver cómo avanzamos también en administrar una corporación que hoy día los informes que se nos muestran es una corporación que está en un estado de insolvencia, en que su pasivo es mucho más alto que su activo. Entonces eso es algo con lo que tenemos que lidiar necesariamente, y voy a tener que hacerme cargo de eso porque la corporación es quien administra todos los CEFAM y la atención primaria de salud.
Ya le voy a volver a preguntar por la comuna antes de llevarle algunas definiciones más de carácter nacional, pero quisiera tener súper claro algo. Finalmente, usted dice, en la parte interna del municipio no veo problemas por ahora de probidad, en la parte de la corporación veo más bien un tema de insolvencia. Entonces, ¿el tema de la probidad para usted no es una sospecha hoy día respecto a la administración anterior? Mira, hay que ser muy rigurosa en esto. Es muy importante defender los principios de transparencia y probidad. Por tanto, si yo no tengo antecedentes sobre la mesa, yo no voy a salir con ningún tipo de declaración, ni siquiera para poder sembrar un tipo de sospecha. Porque primero tengo que asumir el cargo, llevar a cabo el proceso de auditoría y con los antecedentes sobre la mesa llegará el tiempo y el momento de pronunciarnos al respecto. Pero por ahora soy muy rigurosa en decir que no veo antecedentes sobre la mesa, sino que la auditoría externa es parte de una política comunal de buen servicio con el que debemos comenzar. Sí o sí. Claro. Y por la misma rigurosidad también se lo tengo que preguntar así de riguroso yo también. Quiero llevarla al tema Monsalve porque usted es declarada feminista, es la primera alcaldesa además de Valparaíso, es una mujer que se declara como feminista, nos lo dijo en Aquí se debate, además aquí en CNN Chile cuando estuvo en ese debate. Sí, lo recuerdo. Exacto, con todos, además estuvieron todos, hay que reconocerle en Valparaíso que estuvieron todos los candidatos y candidatas. Y quisiera preguntarle directamente, ¿usted comparte la manera en que el gobierno ha manejado, sobre todo en los primeros momentos, el caso Monsalve? ¿O usted cree que él debiera haber salido de inmediato del cargo, no hablar en La Moneda, no tener la posibilidad de ir a avisarle a su familia, que es por muchos visto como no hablar en La Moneda, también como le decía yo, entre otras cosas, usar un avión institucional? ¿Cómo ha manejado el gobierno el caso? Mira, yo creo que voy a partir con esa misma rigurosidad que tú me dices, Mónica, que yo te comentaba antes. Hoy día es súper importante darle protección a la víctima, a la persona que ha hecho la denuncia. No tenemos por qué cuestionar su relato. Me parece que eso es fundamental para también incentivar que otras mujeres puedan hacer ese tipo de denuncias. Yo ahí no me pierdo y desde el ámbito municipal tenemos mucho que hacer en ese sentido, sobre todo acelerando los procesos de sumarios administrativos, los protocolos internos del municipio, que a mí me parece fundamental. Ahora bien, me parece súper importante que no se utilice el poder que puedan tener distintas personas, sea quien sea, y acá yo no me pierdo, mi postura es clara, no puede haber uso de poder ni de ciertos privilegios, y eso me parece que es algo que no debería permitirse bajo ningún respecto. En ese sentido, habiendo sabido que había una denuncia por violación, que es lo que sabe la ministra Tobá y el presidente de la República cuando el martes conversan con él, habiendo sabido que había una denuncia por violación, que había activado de manera irregular la ley de inteligencia para pedir una investigación de un tema que le competía, que era básicamente por él, no por la seguridad nacional, revisando cámaras, por ejemplo. Sabiendo que además se había borrado unas horas en un día y en un fin de semana crítico, que había invitado a una subalterna fuera de horario de trabajo, cosa que está además prohibida bajo la ampliación que hicieron de la ley Karin, ¿no era suficiente para sacarlo de su cargo de inmediato? O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que es una persona que debió haber salido de su cargo de manera inmediata. Esa es mi postura y creo que acá en este debate, que es un debate que hay que poner en el centro y que no nos podemos perder, es que toda la institución tiene que darle certeza a las mujeres que se atreven a generar este espacio de denuncia, a dar este paso en que no se le va a cuestionar, en que no se le va a poner en tela de juicio su relato y también que en el curso de la investigación tiene que haber ciertos aspectos de protección. Y eso en la bajada comunal también es un compromiso que nosotras tomamos y es un compromiso y un gran desafío que vamos a tener también dentro del mundo del municipio de Valparaíso en atención a los distintos protocolos que vamos a tener que llegar a actualizar, pero también a sembrar toda una cultura al interior de la Municipalidad de Valparaíso para que no nos pasen casos como esto al interior del municipio. Y si llegan a pasar, mi compromiso es claro en tomar las medidas de resguardo de la víctima y en ese caso también de que los protocolos estén lo suficientemente actualizados y que los sumarios no pueden demorar tanto tiempo y poner todos los antecedentes a disposición de la justicia. ¿Y a usted no le decepcionó de alguna manera esta reacción inicial de un gobierno que se define además como feminista? O sea, mira, yo creo que es importante todo el tiempo estar evaluando
y no solamente las personas que hoy día tomaron las decisiones, sino que como sociedad, cómo evaluamos situaciones como esta. Yo he escuchado muchos relatos, porque obviamente he estado muy conectada con la gente haciendo campaña, en donde no podemos aceptar medias tintas en temas como este. Por tanto, creo que es importante, como dije, poner en el centro hoy día lo que realmente importa, que ante hechos como este, la institución y la justicia tienen que actuar con la celeridad que corresponda. Claro, por eso yo le pregunto si fue un error del gobierno y si a usted no sé, como esperando, o sea, es que uno se lo espera probablemente menos de un gobierno que se declara como feminista, esta reacción inicial. Claro, por supuesto que por supuesto que es algo que uno no se espera. Uno espera que la respuesta sea una respuesta de acompañamiento, una respuesta que vaya también en las conversaciones que hemos tenido desde el feminismo, que es la protección y el dar ese paso, que tiene mucho que ver en también cuando uno protege, somos capaces de incentivar a otras personas que puedan ir hacer sus respectivas denuncias, y por eso me parece muy importante que se evalúe esta situación, que se hagan las reflexiones que se tengan que hacer y que mejoremos también para lo que va a venir. Este es un proceso que no podemos dar ningún espacio a la duda de cómo se tiene que actuar. Ya, interesante lo que usted nos dice, porque transparenta que usted no hubiera esperado esto de un gobierno que se declara como feminista. Ahora la llevo a otro tema, del otro lado político. En la comuna que usted va a dirigir está el Congreso Nacional. Y hoy día pasó algo altamente noticioso, porque además se liga, que es en el lugar donde usted va a ser alcaldesa, es la alcaldesa electa, aún no asume, evidentemente, y además que tiene que ver con un caso que tiene origen municipal, ¿no? Que es el de la exalcaldesa Katy Barriga. Claro. De ahí comienza a investigarse a su esposo, al diputado Joaquín Lavín. Y hoy día se produce el allanamiento de su oficina en la línea de investigación que tendría que ver eventualmente con eventuales facturas falsas presentadas por el diputado. Quiero preguntarle cómo ve ese hecho, porque me imagino que obviamente que un allanamiento en una oficina no es la primera vez que ocurre, pero el allanamiento en el Congreso de Valparaíso es algo que llama muchísimo la atención y el caso reviste una gravedad importante. ¿Cómo vio usted esta jornada en Valparaíso? Y la gravedad del caso. Qué mal nos hace a la política acá. Y qué mal nos hace la política ver casos de estas características. Todo lo que con mucho esfuerzo sembramos, quienes somos políticos, que entendemos que nuestro cargo es una vocación de servicio, que estamos para trabajar por las personas, para representar, ver situaciones de estas características, solamente hace que retroceda todo el trabajo de recomponer la confianza. Y me parece que acá en este tema las instituciones tienen que funcionar, se tienen que hacer las investigaciones. Me parece asombroso realmente que además esté relacionado también con una exalcaldesa que dejó al municipio de Maipú en una situación sumamente compleja desde el punto de vista presupuestario y del mal uso de los recursos públicos. Esa es una clara diferencia, a mí me parece, entre ciertos políticos que entienden que es un botín y utilizan y malversan y utilizan muy mal los recursos públicos versus otros que buscamos con mucha sinceridad y porque venimos de un origen de mucho esfuerzo muy humilde de poder llevar a cabo una política que sea distinta. Y creo que para recomponer esas confianzas es súper necesario ser muy tajante y por eso en nuestra propuesta para el municipio de Valparaíso la dirección de control va a tener un fortalecimiento porque también entendemos que internamente tenemos que tener las herramientas suficientes para detectar casos y ponerlo a disposición de la justicia de inmediato. Va a haber mucho tiempo para conversar de otras cosas. Ya nos esforzaba usted al principio y lo ha hecho aquí antes también en el debate, su plan municipal, ya nos decía algo al comienzo, pero quiero cerrar preguntándole primero brevemente qué esperaría de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, como reacción frente a lo que vimos hoy día. Es muy importante que sean tajantes, que no defiendan, que no hagan defensas corporativas, que no justifiquen lo injustificable, que se pongan del lado de las personas, que la verdad es que las personas aquí de pie, las que están muy cerquitas de donde estamos haciendo la entrevista,
no lo entienden y sobre todo es un insulto para las personas que hoy día ganan un sueldo mínimo, que todavía esperan una reforma de pensiones en que los parlamentarios no son capaces de ponerse de acuerdo, y a mí como alcaldesa me toca conversar con esas personas mayores que no les alcanza para fin de mes. Por tanto, el desafío que yo tengo acá como alcaldesa es ser capaz de alivianarles un poco más un camino pedregoso que no es azaroso, es un camino pedregoso en relación a también cómo los parlamentarios no se pueden poner de acuerdo en reformas a sistemas que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. Sí, cierro preguntándole si usted va a dos cosas. Uno, si le parece que Jorge Chap sería una buena carta senatorial por Valparaíso. Y segundo, o tal vez usted prefiere también a otros de los que se han nombrado, como por ejemplo la diputada Carol Cariola. Dejo ahí qué piensa de eso y si va a hacer campaña por Rodrigo Mundaca, considerando que no está formalizado ni nada de aquello, pero está en el contexto de una investigación también por estos casos convenios. Mira, yo hoy día estoy concentrada realmente, más allá de las opiniones que voy a vertir, te voy a responder esas preguntas. Sí. Estoy muy concentrada en un proceso de traspaso de información, agradecer también la disposición que ha tenido el actual alcalde de hacer este traspaso de gestión hacia los equipos que vamos a asumir el 6 de diciembre. Toda mi energía está concentrada precisamente en sostener los funcionamientos y el buen servicio municipal para cosas tan importantes como el Año Nuevo de Valparaíso, como la contratación de las personas que hoy día están trabajando en los parquímetros. Por tanto, debo de ser muy honesta que mi enfoque y mi energía está en lo que las personas me escogieron, que es para liderar una comuna con la esperanza de que yo represente un liderazgo que sea distinto. Respecto del gobernador regional, a mí me parece que hoy día es muy importante que yo personalmente, él es es mi candidato, yo estoy apoyando al actual gobernador Rodrigo Mundaca, me parece que en 4 años se siembra más el gran proyecto se logra ver después de 8 años cuando las cosas se hacen bien. Hoy día es fundamental también tener un gobierno regional que encaje también con las comunas de Valparaíso para poder ser capaz de presentar proyectos y recibir financiamiento para nuestra comuna. De lo contrario, con 138.000 millones de pesos de presupuesto municipal, va a ser muy difícil llevar a cabo todas las cosas que necesitamos que se materialicen para que Valparaíso funcione. Respecto a la senaturía, la verdad es que me parece que es importante, yo en lo particular, a mí las personas de Valparaíso no me escogen para estar haciendo campaña, sino que más bien estar enfocada en mi trabajo como alcaldesa. Sí me parece muy interesante que se levanten nuevos liderazgos, recambios. Me parece que en la región de Valparaíso se va a dar esa posibilidad en la actualidad y ahí se tendrán que ver las mejores opciones y la ciudadanía va a tener que elegir lo más informada posible, pero sí me parece que en estos momentos es muy temprano para dar una opinión respecto de las 2 cartas que me ha presentado Mónica. Alcaldesa electa por Valparaíso, la primera, como conversábamos, de la historia, Camila Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado y destacamos además que la comuna de Valparaíso, de todos, desde izquierda a derecha, se lucieron estando todos los candidatos en ese debate, lo cual yo creo que fue un aporte también para la ciudadanía, siempre lo decimos. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias a ti, Mónica, y siempre poner a disposición las pantallas para poder informar. Un abrazo grande, espero verte pronto. Que esté muy bien, yo también. Buenas noches, alcaldesa. Chao. Bueno, y seguimos avanzando cuando son las 9:27 a otras informaciones. Fíjense que lo conversamos recién con la alcaldesa, ¿no? La Policía de Investigaciones allanó las oficinas y la casa del diputado UDI Joaquín Lavín. Las diligencias se dan en el marco de una investigación reservada y derivada de la formalización en contra de su esposa y exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. El parlamentario aseguró que ha colaborado en toda la indagatoria e insistió en su inocencia, como nos cuenta Macarena Román. Ha acompañado a su esposa Katy Barriga todas las veces que la exalcaldesa de Maipú ha tenido que asistir al centro de justicia. Quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar. De verdad se los pido. Una pura pregunta, porque se imputan 30.000 millones de pesos. Sí, muy cortito. No quiero que me empujen, yo quiero caminar tranquila. Esta vez, eso sí, le tocó al diputado de la UDI, Joaquín Lavín, ser el protagonista. Hasta el Congreso llegó personal de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para allanar la oficina del parlamentario.
todo en el marco de una indagatoria reservada y derivada de la investigación por fraude al fisco en contra de Barriga. Esta es una investigación en la cual solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento. Imputaciones que tendrían relación con presuntos delitos de corrupción, diligencias que más de alguien ya podría intuir, porque durante la formalización en enero a Katy Barriga ya se nombraba una presunta injerencia de Joaquín Lavín. Mismo Joaquín Lavín lo llamaba y le pedía explicaciones de que por qué no se podían hacer estos eventos, ¿no es cierto?, que estaban contemplados, digamos, en la gestión de la alcaldesa. Durante este martes, la PDI no solo allanó la oficina del diputado UDI en el Congreso, también su sede distrital y su casa. Entre los artefactos incautados está su celular y computadores. Solo señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida para que así también se pueda aclarar todo esto de manera muy rápida. Aclaraciones que también esperan en la UDI el partido del diputado y de su padre, un histórico dentro del gremialismo. No sabía, casi me enteré por la prensa, déjenme por lo menos tener un antecedente para emitir una opinión. El jefe de la bancada de la UDI quizás será de los pocos a quienes no le llegó el rumor de que el allanamiento se podría concretar en el Congreso. Terminadas las diligencias, fue el propio presidente del partido, eso sí, quien salió a enfrentar a los medios de comunicación. Y en caso de que estemos frente a hechos irregulares, la UDI va a tomar medidas. Esas medidas, dicen, pueden ser la suspensión de la militancia de Lavín hasta la expulsión del partido. Es un hecho grave y por eso es que estamos pidiendo más antecedentes para conocer qué es lo que efectivamente ocurrió. Hasta ahora lo que hay son solo filtraciones, queremos conocer los antecedentes. Yo insisto que creo que hoy día la transparencia tiene que ser el estándar mínimo que hoy día la ciudadanía no exige. Un hecho particular en el Congreso que no se registraba desde el 2008, cuando se llevaron diligencias investigativas en contra del exdiputado de Renovación Nacional Maximiliano Errázuriz por el mal uso de asignaciones en arriendos. No es primera vez que se lleva adelante una diligencia, la última vez que se llevó adelante una diligencia de este tipo también fue en relación a diputados vinculados a otros casos, particularmente también de uso de recursos, y eso fue el año 2008. 16 años después, los allanamientos regresaron al Congreso. Diligencias que tienen como imputado a Joaquín Lavín, el mismo que insiste en su inocencia y que asegura han colaborado en todo lo que le ha solicitado la Fiscalía. Distintas instancias parlamentarias convocó la derecha en el Congreso para citar al equipo del Ministerio del Interior para dar explicaciones sobre el caso Monsalve. Mientras que la Cámara de Diputados y Diputadas llamó una sesión especial, el gobierno confirmó que se investiga el uso de gastos reservados en la Subsecretaría del Interior. La nota es de Estefanía Bustamante. Vamos a empezar a hacer el recorrido y de ahí damos inicio a la actividad. Fue un recorrido tranquilo en comparación a los que tendrá que hacer el subsecretario del Interior junto al resto del equipo ministerial hasta el Congreso, en medio del caso Monsalve tras varias solicitudes de la oposición. Usted estuvo en una sesión secreta, va a haber una sesión mañana en la sala. El director habló con el fiscal nacional a propósito de lo Sesión secreta, comisión y sesiones especiales, hasta proyectos de ley presentados en sala. Profunda preocupación por lo que considera una política gubernamental en contra de la violencia hacia la mujer, carente de seriedad y consistencia. De todo inició la oposición para exigir explicaciones al gobierno y presionar al cuestionado equipo encabezado por Carolina Toá. La ministra está citada a una tanda de comisiones tras decir que se mantendría en el cargo pese a las críticas de la derecha. El caso del ex subsecretario Monsalve remece la opinión pública y nos recuerda que más que consignas y eslogan, la protección de las mujeres depende de medidas concretas y políticas serias y permanentes. ¿Dónde está Monsalve? ¿Qué es lo que está pasando? No hay información, Chile se merece la verdad, Chile merece que la moneda no esté silente, sino más bien esté buscando cierta información para poder entregar a los chilenos. Información que discutirá la Cámara de Diputados en una sesión especial y eventualmente en la comisión investigadora que solicitó conformar la derecha. También pidieron la presencia del Ministerio en la Comisión de Seguridad, pese a que el oficialismo no era partidario. Ellos ya saben cuáles son las declaraciones oficiales de este Congreso Nacional. Ellos también están ejerciendo ahí una presión, sin embargo, yo creo que dentro
del debate también debiésemos despejar cualquier tipo de mala fe que se ha imputado sobre todo hacia nuestro sector. Es extremadamente grave. Nosotros creemos que se debe investigar a fondo hasta el total esclarecimiento de los hechos y se tendrán que utilizar todas las herramientas que existen. Están en su legítimo derecho de poder convocar a una comisión investigadora. Nosotros cuando se ponga en sala vamos a respaldar. Ante lo que llamaron especulaciones, los abogados de Manuel Monsalve pidieron respetar su presunción de inocencia. En un comunicado, el equipo encabezado por María Inés Horvitz reiteró que los antecedentes liberados por la prensa son a lo menos interesados y parciales. El ciudadano Monsalve se compromete a colaborar en todo lo necesario para que los hechos sean esclarecidos de manera completa y transparente. Confía en que el proceso judicial aportará claridad y justicia a todos los involucrados. Solicitaron además que se respete la privacidad y los derechos de todas las partes. Será el Ministerio Público el que determine si hay delito o no hay delito para hacer las acusaciones respectivas, pero naturalmente que uno sí puede tener un juicio que intervenir en algo donde la misma persona es imputada es algo totalmente indebido. La legítima solicitud de presunción de inocencia, pero otra es transparencia en la entrega de la información y entender por qué un funcionario del gobierno del presidente Boric, militante del Partido Socialista, utiliza en la práctica a las policías. Fue una de las dudas planteadas en la Comisión de Inteligencia, donde el actual subsecretario Luis Cordero confirmó que se investiga un posible mal uso de gastos reservados en la administración de Monsalve. El subsecretario del Interior tiene asignados gastos reservados. Eso es lo que está haciendo la Subsecretaría del Interior en la actualidad. En cualquier caso, los antecedentes que están vinculados al uso de los gastos reservados serán comunicados. Si hay antecedentes, informará al Ministerio Público, la Contraloría y también al Congreso. Todo para dar pronta respuesta al caso Monsalve, donde también se estaría preparando una alerta fronteriza para evitar que el ex subsecretario salga del país. Bueno, y vamos a hablar ahora de economía circular sostenible. El año pasado entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que pone importantes desafíos en materia de gestión y manejo de residuos, así que es algo súper importante. Bueno, ¿cuál es la evaluación que se realiza de esta legislación? ¿Cuáles son las metas a futuro? En concreto, ¿qué significa finalmente para las empresas productoras? María Luisa Carrión nos cuenta y explica. Hace un año entró en implementación la ley REP, aquella que obliga a los productores a hacerse cargo precisamente de los productos que comercializan cuando se convierten en residuos. Sin embargo, pese a que todos los actores del sistema reconocen importantes avances desde la entrada en vigencia de la legislación, aún quedan numerosos desafíos en la materia. Hay distintas dificultades que nosotros hemos visto, por ejemplo, lo que te comentaba de la obligatoriedad de los municipios, que es donde nosotros es muy relevante para poder entrar efectivamente en los territorios. Pero también existen otro tipo de dificultades en la implementación de la ley, desde la configuración de las metas, la gradualidad de las metas. Nosotros tenemos unas metas que tenemos que cumplirlas en 12 años, entendiendo que además en países ya desarrollados que llevan muchos años se demoraron 20 a 25 años en llegar a estas metas. Es que una de las principales dificultades es que los municipios no están obligados a incorporarse a este sistema, perdiendo con ello una oportunidad real de que la ciudadanía pueda gestionar de mejor manera sus residuos. Las municipalidades lo que tienen que hacer es justamente entrar a coordinarse con los sistemas colectivos de gestión para que ellos puedan determinar que en la unidad vecinal X el camión de recolección de reciclables pasa el día lunes y en la otra pasa el día martes, etc. La municipalidad, si bien no está obligada a hacer esa recolección, ellos son los que administran lo que sucede en su territorio y por eso son claves, son un actor fundamental. Actor fundamental, dicen los expertos, también para derribar mitos, como que los residuos finalmente terminan en la basura y no se les da valor para su reutilización. Aquí además agregan que faltan campañas de difusión para que la ciudadanía tome más conciencia y sea un actor mucho más activo de lo que es ahora. A un año de la implementación de la ley RED, la verdad que ha sido un poco más lenta de lo esperado. Solamente hoy día tenemos 2 productos prioritarios regulados, neumáticos fuera de uso, envase y embalaje. Faltan varios productos prioritarios, entre ellos eléctricos y electrónicos, que es de bastante interés.
Creo que lo positivo es el consenso que hay en los distintos actores, entre los regulados, reguladores, los que prestan servicios, de la importancia de una política pública de estas características. Y es por eso también que hay consenso en que se debe seguir fortaleciendo para que el país avance hacia un modelo de economía circular sostenible. Resimple, por ejemplo, es el primer gran sistema colectivo de gestión en Chile para dar cumplimiento a la normativa. En la actualidad tiene poco más de 1.000 empresas socias y convenios con 115 municipios, con una cobertura de casi 1 millón de viviendas con retiro de recolección domiciliaria. El impacto ha sido extremadamente importante y relevante a nivel nacional. Hoy día nosotros estamos en prácticamente 35 comunas con recolección selectiva, es decir, recolección casa a casa, y hemos firmado además 115 convenios con municipios. Entendamos que la ley tiene una meta de que en 12 años tenemos que llegar al 80% de cobertura nacional y además con ciertas metas de toneladas a recolectar según la subcategoría de envase y embalaje. ¿Qué es lo que queda por hacer ahora? Chile aún tiene desafíos en infraestructura, la que es insuficiente. La coordinación público-privada se debe seguir fortaleciendo y poner atención también a lo que ocurre fuera del sistema colectivo de gestión, porque se calcula que un 60% de los residuos valorizados no está pasando por la ley REP, quedando fuera de la formalidad. Desafíos hay muchos, pero si hay acuerdo en algo es que las oportunidades de mejoras están ahí, a la mano, para que cada actor asuma su rol para avanzar hacia un futuro más sostenible. CNN Prime está siendo presentado por Festival de la Naturaleza La Veil. Regresa a Chile con Cristal. Listas para revisar junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Vamos a partir con estas imágenes que son impactantes. Este derrumbe de este edificio en Villa Gesell, en Argentina. Una torre de 10 pisos se derrumbó a las 2:30 de la noche y en el interior se cree que había 9 personas y siguen entonces las labores de rescate para lograr dar con ellas. Hoy día en la mañana se logró rescatar una mujer de unos 80 años que estaba alojando en el edificio continuo a esta torre que colapsó y estaba con su marido, quien lamentablemente murió, y así hasta ahora es la única persona que está confirmada muerta, pero hay otras 9 personas que siguen bajo los escombros y se están realizando las labores de rescate. Una de ellas es la dueña de este hotel, además está su sobrino y otra trabajadora, y el resto serían obreros de la construcción que estaban haciendo remodelaciones a este hotel y al parecer no estarían bajo la ley y aprobadas. De hecho, ya se está investigando a los 2 arquitectos detrás de estos trabajos porque se cree que se estaría relacionado a la construcción de un ascensor, entonces, que habría provocado el derrumbe de este edificio de 10 pisos en Argentina. Hay más de 300 personas en las labores de rescate, entre ellos 4 perros para rastrear entonces a las víctimas. Y vamos a pasar rápidamente a Estados Unidos, porque ya queda cada vez menos para las elecciones estadounidenses y hace pocos minutos Kamala Harris realizó su acto de cierre de argumentos y lo realizó en la Elipse en Washington, mismo lugar donde se realizó en 2021 el último acto de Donald Trump, que llamó a sus adherentes a caminar hacia el Capitolio, y ahí se realizó este asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Estas son las imágenes que llegaron de Kamala Harris y tenemos declaraciones entonces de este acto de cierre de argumentos. Sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que estuvo justo en este mismo lugar hace 4 años y envió una turba armada al Capitolio de Estados Unidos para revertir el deseo del pueblo en una justa y libre, una elección justa y libre. Y mientras Donald Trump se quedó en la Casa Blanca viendo, una vez que la violencia se veía por televisión, le dijo el personal a él que la turba quería matar a su propio vicepresidente. Y Donald Trump respondió con 2 palabras. Y
Y por otra parte, siguen las repercusiones al acto de cierre de argumentos que realizó Donald Trump en el Madison Square Garden, donde hubo comentarios racistas en contra de los negros, de los judíos, de los palestinos y también en contra de Puerto Rico. Unos comentarios racistas que por supuesto han sido condenados transversalmente y que le podrían costar caro a Donald Trump, porque el porcentaje de voto latino es decisivo, sobre todo en el estado de Pensilvania, que es uno de los estados claves para ganar las elecciones. Hoy día se esperaba que Donald Trump dijera algo respecto de este acto de campaña, quizás pedir disculpas por estos comentarios. No lo hizo, dijo que este acto fue un festival de amor y que fue un honor participar en él. Revisemos lo que dijo Donald Trump. No creo que nadie haya visto nunca nada parecido a lo que pasó la otra noche en el Madison Square Garden. El amor y el amor en esa sala. Fue impresionante. Y se podría haber llenado muchas veces con la gente que no pudo entrar. Los políticos que han estado haciendo esto durante mucho tiempo, 30 y 40 años, dijeron que nunca había habido un evento tan hermoso. Fue como una fiesta de amor absoluta. Y fue un honor para mí participar. Siguen entonces los actos de campaña de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y de hecho Jennifer López, cuyos papás son puertorriqueños, va a acompañar a Kamala Harris en uno de sus actos de campaña. Mira, muy simbólico. ¿Cuánto movilizará o no eso? Porque, a ver, la elección pasada, Trump la pierde en 4 estados por 80.000 votos. Entonces, claro, si tú por molestia o por esperanza, por alegría, por rabia, logras movilizar gente, a veces un hecho así puede dar vuelta a una elección y otras veces, si no provoca el efecto movilizador, seguimos con la moneda tirada al aire, básicamente como pareciera seguir siendo esta elección, porque aunque los últimos sondeos le dan una pequeña ventaja en algunos estados a Trump, la verdad es que... Y ojo, 6 millones de electores son puertorriqueños, entonces puedan hacer la diferencia. Muy importante. Así es. Ahí te cuento ese dato. Azul. Pero por lo pronto no va a haber resolución. Yo creo que lo más probable es que sea la próxima semana, porque viene ahora 3 días festivos. Perfecto. 2 días festivos. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias. Bueno, termina CNN Prime, es día martes, por lo tanto los dejamos con Paloma Ávila y Futuro 360, a la espera también de nuevas declaraciones desde La Moneda. Quedan en estupenda compañía porque después Fernando Paulsen con Última Mirada. Martes 29 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.